Buenas tardes, en la emisión del día de hoy vamos a hablar sobre el derecho de familia. Es por esto que vamos a hablar sobre la sentencia C-278 del 2014, que abarca una demanda de inconstitucionalidad por los numerales tercero, cuarto y sexto del artículo 1781 del Código Civil. Es por esto que se fundamenta con razón de que hay una desigualdad en cuanto a la mujer y por otro lado porque hay una regulación diferente en cuanto a la sociedad conyugal y la sociedad patrimonial de las uniones permanentes. Por esto se le solicitó el concepto a las diferentes instituciones que intervinieron en esta sentencia. Inicialmente vamos a empezar con el ministro de Justicia y Derecho. Ministro, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por su invitación. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Queremos saber qué opina acerca de esta acción de inconstitucionalidad. Nosotros le dijimos a la Corte que se declarara inhibida, puesto que consideramos que las razones fundadas de los demandantes se basan en una conveniencia para expulsar del ordenamiento jurídico. Entonces, ¿usted considera que hay algún tipo de desequilibrio económico al momento de liquidar la sociedad conyugal, donde se retribuye, donde propiamente no se retribuye el valor del bien que se aportó a la sociedad conyugal al momento del paso de los años? La respuesta a su inquietud es sencilla. El matrimonio se basa en el amor, en la ayuda mutua, en la convivencia y los demás efectos personales, más no en el enriquecimiento ni en el apoyo económico que se puedan brindar. Entonces, de acuerdo con la intervención que usted acaba de hacer, se puede concluir que las parejas no deben tener una expectativa económica en cuanto al aumento del patrimonio de cada uno. Exactamente, no se debe generar ninguna expectativa de empobrecimiento o enriquecimiento de alguno de los cónyuges. Muchas gracias, ministro. Vamos a dar paso a la representante de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Buenas tardes, muchas gracias por su invitación. Buenas tardes. Quería iniciar esta entrevista con la siguiente pregunta. ¿Cree usted que hay algún tipo de empobrecimiento o enriquecimiento por parte de uno de los cónyuges cuando se devuelve el dinero y el bien que se aportó a la sociedad conyugal? Desde la Academia se determinó que, de acuerdo con la jurisprudencia, la suma que se restituye por parte de la sociedad conyugal es debidamente indexada. Entonces, ¿la sociedad conyugal devuelve los bienes a las partes sin tener en cuenta el transcurso del tiempo y los efectos de este? Sí, los valores de los bienes que fueron aportados se devuelven indexados y los frutos que haya generado dicho bien hacen parte de la sociedad conyugal. Muchas gracias a todos los televidentes, les quedó muy claro su concepto como representante de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Ahora traeremos a colación la intervención de la Universidad Externado de Colombia. Gracias por invitarme, buenas tardes. Buenas tardes. Primeramente, ¿qué concepto nos puede brindar acerca del haber relativo que está encontrado en el numeral tercero y cuarto del artículo 1781 del Código Civil colombiano? Bien, de acuerdo a la Corte Suprema de Justicia, el haber relativo que se desarrollan en estos numerales es aplicable al sistema de administración para la sociedad conyugal de ambos cónyuges. Esto es porque el hombre dejó de ser el único administrador y la mujer ya adquirió la capacidad para administrar junto a él. Gracias. ¿Y usted considera que la sociedad conyugal recompensa el valor del bien que aportó uno de los cónyuges a la misma con el valor actual? Por supuesto que no. La sociedad está en la obligación de recompensar este valor al momento de su aporte, no el valor que se tiene cuando se realiza la liquidación. Esto ya lo ha regulado el legislador, por lo tanto no se puede considerar que hay un enriquecimiento sin justa causa. Muchas gracias. Y por último, escucharemos la intervención de la Procuraduría General de la Nación. Voy a iniciar con la siguiente pregunta. ¿Qué opinión tiene usted acerca del concepto del matrimonio? Buenas tardes. Esta pregunta es muy interesante para la Procuraduría, ya que si bien sabemos el matrimonio es considerado como una comunidad libremente conformada tan por el hombre y por la mujer, y esto genera como consecuencia una sociedad patrimonial. ¿Usted considera que el inciso sexto del artículo 1781 del Código Civil genera algún tipo de discriminación hacia la mujer? Para empezar, si hay un trato diferente entre el hombre y la mujer respecto de los bienes de esta última. ¿Y por qué usted considera que se generó esta distinción? Esto es porque a lo largo de la historia la mujer ha sido considerada como tipo inferior en la sociedad. Sí. En la actualidad, tanto el hombre como la mujer pueden aportar bienes en la sociedad y es de su libre decisión. Entonces no hay ningún tipo de distinción hoy en día. A pesar de que hay una distinción, este numeral aplica tanto para el hombre como la mujer.
Bueno, muchas gracias, señor procurador, por su intervención. Bueno, y por último vamos a pasar a las consideraciones de la Corte, que esto lo va a explicar mis dos corresponsales, Laura Ríos y Juana Soto. Buenas tardes, Laura, gracias. Empezaremos redactando el primer problema jurídico de la sentencia. Básicamente, se refiere a que desconoce el numeral sexto del artículo 1781 del Código Civil, que establece que vulnera el derecho a la igualdad redactado en el artículo 13 y 42 de la Constitución. Entonces, bueno, el cargo primero se refiere a la violación del derecho a la igualdad entre el hombre y la mujer al que se refiere este artículo. Cabe resaltar el contexto al que se refiere dicha ley, en la cual la mujer ha sido devaluada a medida del tiempo, por ende al momento de su matrimonio sus bienes le poseían al hombre. Ella le debía obediencia al hombre, mientras que el hombre le debía protección a ella. Por ende su potestad era limitada, sus bienes eran limitados, ella no podía tomar alguna decisión sin antes consultárselo a el cónyuge, por el cual se estableció el decreto 2820 de 1974 y la ley 28 de 1932, en la cual se concluye la igualdad definitiva entre el hombre y la mujer, en la cual se nace una sociedad autónoma, cada uno es independiente de sus bienes y asimismo responden de una manera comunitaria. Se considera que en el numeral sexto no se desconoce el derecho a la igualdad del artículo 13 y 42, ya que en la sentencia, cito comillas, determina la posibilidad de que la mujer aporte a la sociedad conyugal un bien inmueble que entra a formar parte del haber relativo de la misma, de lo cual se desprende la obligación de restitución o recompensa en caso de disolución de la sociedad. Asimismo, en dicha disposición se establece que dicho aporte puede expresarse en las capitulaciones o a través de instrumento público en el momento del aporte del bien. ¿Cómo se entendía la norma en aquella época? Para el establecimiento de esta norma, se consideraba que la finalidad de esta era proteger los bienes aportados por la mujer, la cual no trabajaba y los aportaba al matrimonio para contribuir a la economía familiar y como indemnización en caso de que el hombre quisiera divorciarse. Desde el decreto 2830 la mujer era considerada como incapaz y era el hombre quien administraba únicamente los bienes. Por ende, la Corte no puede descartar por ese solo motivo la norma del ordenamiento jurídico, por lo cual es preciso examinar si efectivamente se desconoce el derecho a la igualdad. Cuando con lo que la Corte considera, me acompaña un representante legal de la mujer. Buenas tardes. La Corte tiene para decir que la norma es válida siempre y cuando se extienda a los maridos, puesto que es una potestad para disponer de los bienes raíces tanto antes y durante el matrimonio. Muchas gracias, señor representante. Finalmente, con la conclusión de este modo, se considera que puede permanecer en el ordenamiento jurídico el numeral 6 del artículo 1781 del Código Civil, siempre y cuando se extienda hasta el hombre. Se declara inexequible el numeral sexto, con lo anteriormente mencionado, y entendiendo que la potestad de aportar bienes raíces al haber relativo de la sociedad conyugal a través de capitulaciones o de cualquier otro instrumento público en el momento de la aportación del bien se reconoce tanto a la mujer como al hombre. Muchas gracias. Continuando con el segundo y tercer problema jurídico relatado en la sentencia, se comunicará con mi compañera. Buenas tardes. El segundo cargo se trata de la violación al derecho de la propiedad privada por los numerales anteriormente mencionados e intervenidos por las entidades correspondientes. Los demandantes se basan en que el derecho a la propiedad privada se viola por medio del enriquecimiento sin justa causa al momento de liquidar la sociedad patrimonial o la sociedad conyugal. Porque se dice que en el momento en que uno de ellos tiene que recompensar al otro cónyuge, existe un empobrecimiento por parte de un cónyuge y el enriquecimiento por parte del otro. Entonces la Corte se fundamenta y dice que
La recompensa del valor nominal de los bienes no constituye un enriquecimiento sin justa causa. ¿Bajo qué fundamento? Se dice que los bienes del haber relativo a los que se mencionan o de los que se mencionan en los numerales implican la obligación de recompensar al cónyuge que los aportó, y asimismo que la recompensa sea por desplazamientos patrimoniales o por obligaciones de los cónyuges, o por obligaciones contra la sociedad patrimonial. Asimismo, ellos se fundamentan en la sentencia C014 de 1998, en donde se considera que la valoración de los bienes propios de los cónyuges o de los convivientes por causa de la corrección monetaria no ingresa a la sociedad patrimonial. ¿Qué quiere decir? Que el valor del precio actualizado hace el papel de la recompensa de la sociedad conyugal del cónyuge que voluntariamente los aportó a la misma. El deber de recompensa, asimismo la Corte se fundamenta en ello, que dice que hace referencia al valor aportado a la corrección monetaria, la cual corresponde a la sociedad, y la valoración adicional del bien pertenece a la sociedad conyugal que ellos generaron. Finalmente, y como conclusión, la Corte declara los numerales exequibles. El tercer cargo se trata de que los demandantes se respaldan y dicen que hay una desigualdad entre la sociedad patrimonial y la sociedad conyugal. En principio, la Corte empieza contando y diciendo que la familia, ellos entienden que la familia está conformada de diferentes maneras y que la conforman también distintas personas en la misma. Tanto pueden haber familias homosexuales como familias heterosexuales y demás. Y asimismo que hay varias instituciones jurídicas que pueden formar ese tipo de familias, como es la sociedad conyugal o la sociedad, como es la unión marital de hecho o el matrimonio. Sin embargo, considera que a pesar de todas ser una familia, jurídicamente deben tener una regulación diferente, puesto que en la sociedad patrimonial hay una división en partes iguales por el fruto de la convivencia y por el trabajo mutuo que se generó en la misma unión marital de hecho. Y en el matrimonio, por ser ya un contrato y por ser un acuerdo que entra a la vida jurídica, debe existir una recompensa, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Entonces dicen que a pesar de ser dos instituciones jurídicas, no pueden ser reguladas por las mismas leyes o por los mismos artículos, puesto que tienen diferentes efectos al momento de su nacimiento y al momento de su finalización. Finalmente, conclusión, la Corte considera que es exequible los numerales por lo anteriormente dicho, ya que son instituciones jurídicas diferentes y porque el legislador está dotado de estas funciones y de estas facultades para legislar de estas disposiciones. Siendo las 8:30 de la noche, damos paso a la novela Pasión de Gavilanes. No se desconecten.